Gabriela Félix con X. Con X. ¿Cómo Buen día. estás? Muy bien. Perdón, diputada. No, todavía Diputada. no. Todavía no. Felicidades. Muchas No, gracias. Yo creo que sí. Bueno, pero Sí, pues pues hasta ya sé, septiembre. pero ya es diputada electa, pues, o sea, qué gusto nos da. Asignada. Sí, exactamente. Janet Arrizón, Janet con J. Todavía no diputada, pero muy contenta también por la diputada. Pero trabaja en el Congreso, también trabaja en el Congreso. Sí, qué gusto, muchas felicidades, Gaby, de verdad que Muchas creo que gracias. es merecido. No, pero por supuesto. Y que además Gaby va a ser una voz que es prudente, es una voz muy informada y creo que va a ser muy necesaria en esta legislatura. Como hablas de los excesos, pues es importante que siempre haya quien tenga calidad moral para señalar. En contexto es una voz necesaria, es mesurada y esperemos que siga haciéndolo. Ay, ya me chivé. Gracias, Esperemos Bukis. que siga haciéndolo. Y tenemos a Lourdes Encinas en la línea telefónica. Ahora no puede estar presencial. Lourdes con L. Lourdes, buenos días. ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días. Un gusto poder saludarles, aunque sea por teléfono. Tenemos diputada Te voy a decir electa que aquí. la Gaby ya no es Gaby con X. No. Ahora es Gabriela con D de diputada. Ándale, muy bien. Pues así la vamos a presentar. Así la vamos a presentar. Es diputada Gabriela Félix con D y con X, pues. Así es. Muy y bien. déjenme decirles una cosa. A ver. Que Gabriela llega a esa diputación, que esperemos que no haya ya ningún contratiempo para ello, no solo con una gran preparación en lo personal, porque ella se ha preparado mucho en lo personal para llegar a este puesto, sino también con un gran conocimiento del Congreso. Ella conoce muy bien el funcionamiento del Congreso desde su interior, y no solo la parte política, sino también la parte administrativa, la parte operativa, cómo funciona la Cámara de Legisladores aquí en Sonora. Y eso es muy importante. Sin duda. Para poder tener un buen desempeño ahí. Sin duda, ha estado cercana, coincido contigo, Lourdes. Gabriela, has estado cercana a cargos importantes en el Congreso. Fuiste la coordinadora de comunicación del Congreso, directora de comunicación del Congreso, ¿no? Sí, en el 2000. Y en el 2000. Y luego estuviste también cercano de grupos parlamentarios, pues. Previo a ser directora de comunicación. Ajá. Oye, qué tema el asunto de los medios y el Congreso, ¿eh? Híjole, ya tendremos tiempo de echarle ojo a esos temas. Fíjate que yo siempre he construido en la cabeza un tema relacionado a los medios, pero no sé cuánto tiempo nos va a llevar en México a construir esa posibilidad para todos. A mí me parece que en el recurso público hay un recurso público destinado para la promoción de los trabajos de los... Que es legítimo, que es legítimo. Y ese dinero debe llegar a los medios. Pero no a lo loco. Pero me parece que ha faltado reglas claras para que sea accesible a todos. Sí, de acuerdísimo. Y hay otros países... Y en función de alcances, de impactos, sí, demostrables. Déjame hacer la pausa, porque son las 9:30. Se va a poner bueno esto. Siento que se va a poner... Este no era tema, pero ya es tema. Oye, a ver si me imputan a la Gaby antes de que llegue, ¿no? Después, no es cierto. 9:30, vamos a pausa, regresamos, estamos ya en la mesa de mujeres. Lourdes Encinas está por teléfono. Lourdes propuso los temas musicales, Lourdes, como siempre. Sí. ¿Por qué estas rolitas? Oiga, la de Coldplay, que es Fix You, la propuse porque justamente el sábado pasado en el festival de Glastonbury en Inglaterra, festival musical, Coldplay hizo una presentación, pero que va a quedar para la historia, o sea, fue una presentación épica. Pero además tuvo como un ingrediente que generó muy emotivo, pues, ¿no? Es que invitó a Michael J. Fox a tocar con ellos esta canción en la guitarra. Michael J. Fox es el inolvidable Marty McFly de Volver al Futuro, que nos regaló uno de los personajes más entrañables del cine, que es un actor súper querido en todas partes, y que desde hace mucho tiempo ya enfrenta la enfermedad del Parkinson, pero se ha convertido en una especie de símbolo de lucha contra esa enfermedad, lo que le ha ganado todavía aún más respeto del que ya tenía. Y el sábado pasado, no es la primera vez que toca con Coldplay, porque en la película de Volver al Futuro hay una escena también, de las escenas esas que se quedan para la historia, en la que hace una versión de Johnny B. Good de Chuck Berry, que es la que se considera la primer canción de rock and roll que se popularizó en el mundo.
él tiene un solo de guitarra ahí bastante peculiar, y eso ya lo había tocado con Coldplay, porque Coldplay son muy admiradores de Michael J. Fox. Pero el sábado pasado ya apareció en silla de ruedas, ya no puede caminar pues debido al Parkinson. Entonces todavía hizo ahí todavía más emotivo la presentación. Sí, claro. Entonces por eso lo quise traer, porque yo soy fan de los dos, y la actitud con la que Michael J. Fox ha asumido su enfermedad es verdaderamente para reconocerse. ¿Y antes habías programado Celine Dion? A la de Celine Dion también, porque ella también está enfrentando una enfermedad. Qué caso el de Celine Dion, rara, ¿no? Qué caso, ¿no? Muy raras, esas enfermedades muy raras, que te sacaste la lotería genética, pero en el mal término, ¿no? Que le está afectando los músculos y ya no puede cantar. Entonces, bueno, aprovechando que no va a venir el Paco. No, claro, y que se cuide el Paco ya, que se quede con sus gastos del bienestar ahí el Paco. Pues hay que me van de comisión, porque yo lo que voy se estrenó un documental precisamente esta semana en Amazon Prime, en Prime Video, sobre Celine Dion y cómo está enfrentando ella esta enfermedad que tiene, que yo la verdad lo empecé a ver, pero no le seguí porque me causó mucho. Sí, está rudísimo. Está muy rudo. Sí. Y Celine Dion pues es una de las voces más esplendorosas que han tenido la música pop, entonces por eso los quise traer a los dos. Coincido. Muchas gracias, Lourdes. Gabriela, te interrumpía en el segmento anterior. Entonces, yo coincido contigo en que hay que echarle una mirada a cómo se reparte el dinero del Congreso, y particularmente por lo que nos toca como medios, pues, echarle una mirada a cómo se gasta, cómo se invierte, como lo quieran ver, el recurso en los medios de comunicación. ¿Ya has pensado en qué comisiones vas a...? Pero no solamente es el Congreso, hablamos del recurso público destinado para medios, y que es para ellos. Estoy de acuerdo. O sea, fíjate que yo no tiendo a satanizar de que no se les deba dar. Es un recurso público destinado para la promoción del trabajo público. Lo que falta son reglas, pero no en todos lados, pues, ¿no? Hay países donde dicen, a ver, tú generas un empleo, hay fórmulas. Tú imprimes más, tienes redes, más generas 3 empleos, más. Entonces hay reglas de qué impacto y cuánto empleos generas. Exactamente. Y en base a eso acceden al recurso. Pues las empresas privadas en función de eso contratan, pues. Entonces, el recurso es para todos, más, menos, de acuerdo a lo que generen de información y de empleos. Pero pues en México no sé cuánto vayamos a tardar con eso. Oye, ¿ya has pensado en qué comisiones te gustaría estar? Sí he pensado en alguna. Si se puede adelantar algo, ¿no? Si no, no te preocupes. Me gustaría esperarme. Está bien. A que me como buena política. Espera los tiempos, como buena política. No, para no quitarle tiempo al tema, porque ya vi que trae un acordeón como de 20 hojas. No, totalmente. Es carrilla, tanto ya ella investida como diputado, ya tendremos que ser más recatados contigo. Sí. No creo. Janeta Rizón, la integración de las alcaldías, el Congreso y el Gabinete Federal. A ver, vámonos, como decía Jack, por partes. Sí. Dice la Gaby que traigo una super acordeón, pero es que en realidad mi línea de investigación es esa. Entonces tengo muchos datos, pero... ¿Cómo quedó la cosa con las alcaldías? Las alcaldías, bueno, hubo un incremento pequeño, pero incremento al fin. Pasamos de tener 16 alcaldesas a tener 18, lo que representa el 25% de las alcaldías. Hace poco una diputada me decía, cuando presenté el informe, que teníamos que voltear a ver por qué no estaban siendo electas, que la ciudadanía no elegía mujeres. Y yo creo que esa es una lectura simplista, no denostativamente, sino que creo que debemos de profundizar más en ese tipo de análisis. Lo que pasa con las alcaldías es que no hay acciones afirmativas que emparejen, como pasa con las diputaciones, por ejemplo, o con las senadurías. Entonces, lo que pasa en las alcaldías, además, es que la oposición, los municipios que gana, suelen ser hombres que son más competitivos y a quien se les invierte la mayoría de los recursos. Ahí lo que podríamos explorar es cuántos recursos se asignó a unas y a otras candidaturas, qué están haciendo los partidos por hacer que esas mujeres sean competitivas en los espacios donde esos partidos de oposición son competitivos. Y tenemos raros casos de éxito, y uno de ellos es de Movimiento Ciudadano, por cierto. Pero bueno, en este periodo fueron reelectas 5 alcaldesas. De esas 5 hay una alcaldesa que es la alcaldesa y perdí el dato cuando lo voy a dar, de Onavas, Verónica Valenzuela, que ha sido electa en 3 periodos consecutivos. Esto es algo que no es común que pase, ni siquiera pasa para partidos, evidentemente, ahí. Fue primero por el PAN, pero estando en esa administración cambia Movimiento Ciudadano y luego se reelige.
sostiene la elección. Y eso en municipios de menos de 100,000 habitantes, además, es algo complejo porque ahí los ciudadanos saben quién es quién y qué hizo quién, ¿no? Entonces, creo que es un caso que hay que analizar, es interesante. Ha cumplido parcialmente con la paridad, no en todo su periodo, pero ha cumplido. Y bueno, creo que en las alcaldías tenemos un reto, pero ese reto no se va a rebasar si no avanzamos en los gabinetes municipales. Estoy haciendo estudios, todavía me falta un periodo más de alcaldesas para tener datos que me permitan pasar de mi hipótesis a una teoría, pero considero que en la medida en que incrementemos la participación en los gabinetes municipales, incrementamos las posibilidades de que las mujeres sean alcaldesas. Me suena mucho. Lourdes. Bueno, con el tema de las alcaldías, ahí se los dejo a Janet, es que tiene un análisis bastante profundo sobre ese tema y le ha dado seguimiento. Entonces no le tengo nada más que agregar ahí. Yo quisiera referirme a lo que pasó en la distribución de las diputaciones plurinominales con la aplicación de la acción afirmativa que tomó el Instituto Estatal Electoral para, pues, nivelar en términos de paridad la conformación del Congreso. Y a mí la verdad es que la lógica que siguió el instituto me pareció acertada, porque no estaba claro cómo lo iban a hacer. Porque, o sea, el Congreso no legisló eso, fue un lineamiento que emitió el instituto, pero faltaba claridad sobre cómo lo iban a aplicar. Entonces, la lógica dependiendo de cuántos hombres que postulaste ganaron, me pareció acertada porque, por ejemplo, en el caso del PAN, ganaron la única diputación que ganaron, pues, fue un hombre. Sí. Entonces, cambian ahí la representación plurinominal para una mujer que iba en el segundo lugar, porque recordemos que en este periodo tocó a los hombres en primer lugar en las listas de representación proporcional. Entonces, que una mujer. Y en el caso del PT, ganaron 4 diputaciones varones por elección directa. Entonces, aquí también te cambio el orden de la plurinominal para que quede una mujer. Y en el caso, bueno, estos fueron los 2 casos así, porque en el caso del PES, ellos pusieron mujer desde un principio, pero bueno, la lógica como lo hicieron a mí me pareció acertada. No sé ahorita si se van a presentar impugnaciones porque pudieran, ¿no? Los hombres que fueron reemplazados por mujer pudieran presentarla. No sé si lo hicieron o si lo vayan a hacer, pero creo que resolvió bien el instituto esa parte, entonces van a quedar 17 sí. Varones, 16 mujeres y se mantiene la paridad. ¿Coincides, Gabriela? En la paridad, sí. En la forma en que operó el instituto, con la lógica que dice Lourdes, que parece que tiene sentido, aunque creo que Janet tiene otros datos porque lo que veo en su cara. Lo que pasa es que cuando no tienes legislado el cómo, exactamente, los caminos pueden ser diversos, pues y al final el instituto tenía que resolver cómo lograr la paridad en el Congreso. Creo que agarró un camino que podía convencer en la lógica de lograr la paridad, no solamente en el Congreso, sino también en función de los varones que ganaron. Sí creo que requiere legislarse, pero al final, y también desconozco si hay impugnaciones que estarán en todo su derecho, por lo que he escuchado yo del presidente, que todo el mundo tiene el derecho a defender su postura. ¿Estamos en plazos todavía? No, se venció, ¿no? El jueves. El jueves pasado. El jueves, ajá. Sí, exacto. Pero me parece que ante la falta de lineamiento se tenía que escoger un camino, pues, ¿no? Una lógica de por qué la distribución de las diputaciones. Así. Que al final tenían que ser 6 y 6. Muy bien. Voy a hacer la siguiente pausa. Tengo la impresión, nada más por su rostro, de que Janet Arrezón tiene otros datos. Ya te la imaginas, ¿no, Lourdes? Yo tengo esa impresión. Oye, pero ahorita regresando del corte lo va a soltar. Eres muy visajienta y todavía ahorita regresando del corte lo va a soltar. Levantaba una ceja y no la otra. Estamos en la mesa de mujeres con Lourdes, Gabriela y Janet. Janet, quedaste con así, como dijo Lourdes, que la suelte, que la suelte. No estás así como del todo convencida de que el mecanismo, la forma que siguió el Instituto Estatal Electoral para nombrar a las y los diputados de representación proporcional era como el más adecuado. ¿Tú crees que había otras opciones? Controlando los visajes. Me imagino. Bueno, yo creo,
y es algo que a lo mejor no les interesa, pero lo quiero decir, que yo antes de ser feminista me considero una mujer de derecho. Ajá. Entonces, y en derecho electoral particularmente, al que tengo gran interés desde hace muchos años, uno de los elementos fundamentales es la certidumbre jurídica. Uh-huh. Tiene que haber certeza en el proceso, sí. No puede haber inventos de acciones extras afirmativas durante el proceso. Yo reconozco inicialmente el que el instituto haya enmendado la plana a las diputadas. En el 2020 logramos aprobar la reforma a la paridad y en la negociación, porque ustedes saben que para que una ley se apruebe pues hay que negociar con los interesados y sí. Con las fuerzas políticas, se acordó que el transitorio aplicaría hasta la siguiente legislatura. Eso lo quitó el instituto y se aprobó la anterior. Por eso entraron 19 mujeres. Pero lo que pudo haber hecho ese congreso de mayoría de 19 mujeres fue quitar ese artículo y crear la Cámara Compensatoria. Eso es lo que debió haber pasado. Pero esas diputadas no lo hicieron. Entonces vuelve a entrar al Instituto Estatal Electoral con una acción afirmativa, pero con una acción afirmativa que a lo que vemos se quedó corta en los comos. En derecho electoral no podemos dejar a criterio voy a averiguar cómo lo voy a aplicar. A resolver. Entonces creo que definitivamente las mujeres tenemos derecho a participar en condiciones de paridad, pero los hombres tienen derechos también de la ciudadanía. Entonces esos hombres que no fueron asignados van a tener la posibilidad de interponer una acción. Pero lo que a mí me parece muy raro es que si tú ves la lista en estricto derecho, la paridad se aplica al principio, se aplica al final y a otros no les aplica. No puedes hacer un criterio en base a dos hipótesis. O sea, no puedes hacer un criterio para aplicar todas las RP únicamente porque en dos partidos hayan sido electos hombres. Uh-huh. Cuando los de RP son otra lista aparte que nunca ha estado cruzada con la lista de RP, no existe esa acción afirmativa a nivel nacional. Entonces están haciendo un invento que creo que se va a litigar, obviamente, y ya son los tribunales los que resuelvan. ¿Qué debió haber hecho el Instituto Estatal Electoral, Janet? Yo creo que tiene que haber una secuencia más lógica y tiene que ver con la lista en la que van caminando los partidos. O sea, si primero estaba el partido A, luego el B, luego el C, luego el D, tienes que tomar un criterio, o primero cumples con todos los hombres que son los que tenían el primer derecho al ser el periodo en el que iban a encabezar ellos la lista. O sea, digamos entonces haber asignado los primeros 6. Así es, yo creo que los primeros debieron de haber sido así y después la acción afirmativa. ¿Y ahí son los primeros 6 partidos que hayan obtenido la mayor votación? ¿O cómo sería esa distribución? Además, el acuerdo que tuvo el instituto por el que saca esta acción afirmativa decía que si después de dos hombres que hubieran sido más votados que mujeres, o sea, que se hubiera descompensado la paridad, a partir de ahí sí va a ser la acción afirmativa. Esta es una repartición totalmente distinta a eso. Esto es porque al final ganó el mismo grupo, pues. O sea, no hubo uno más de los 21 y también era hombre, o sea, al final fue una paridad perfecta la que arrojó la elección. Entonces, para no enredar más al que nos escuche y que no le gusta el derecho electoral, yo creo que no podemos ser omisos al que el instituto está creando nuevas reglas acabado el proceso. Eso es algo que tiene que ser más claro, que tiene que ser durante el periodo de preparación de la elección. Y ojalá que ahora sí esta legislatura pues ya enmiende esta página y creo que lo más acertado definitivamente es una Cámara Compensatoria. Pero le toca al Congreso, ¿no? Le toca al Congreso. Le toca al Congreso, sí, no puedes dejar en manos del instituto toda la responsabilidad. Yo creo que eso se tiene que legislar. Lourdes, ¿cómo la ves? No, totalmente, o sea, me parece el argumento de Janet muy fundamentado. Sin embargo, yo creo, volvemos a lo mismo, pues el instituto resolvió algo que no legisló el Congreso. Entonces, ojalá se fuera a litigio para que ya quedara un precedente, pues, ¿no? Y que de alguna manera el Congreso se vea más obligado a legislar lo que no ha legislado. Pero el origen es ese, pues, que no se legisló. Bien. ¿Algo más sobre este tema? Porque tenemos todavía un gabinete. El gabinetazo, dijo aquel, ¿no? A ver, en el gabinete, ¿cómo están las cosas en el gabinete en cuanto a paridades? Bueno, yo me hice mi listita ayer, vi que hay 20 en primer nivel. 20 mujeres. No, 20 cargos en el gabinete. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pues yo tengo aquí 16 listos, pero a lo mejor se me está pasando algo. Hablas de la ley, ¿no? Ok. Tú dices cargos totales, dices. Sí, son 20. Claro, sí, correcto. De esos 20, hay 7 mujeres y 8 hombres nombrados hasta el momento. Correcto.
Además, están nombrando a Godoy, pero esa no está en el gabinete, la están metiendo como asesora de presidenta. Y faltan 3 más por nombrar, que es Marina, la defensa y... Trabajo, turismo. 3 más Marina y defensa. Sí, trabajo, es turismo, cultura. Exactamente. Ajá. Entonces, pues ahí va la paridad, ¿verdad? ¿Cuál es? A ver, una cosa es la paridad y otra quien ocupe el cargo, correcto. Pues, ¿no? ¿Quiénes van? Bueno, Rosaura Ruiz en Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Ernestina Godoy, ya lo decías, Consejería Jurídica, Alicia Bárcenas, Medio Ambiente, Luz Helena González, Energía, Raquel Buenrostro, Función Pública, sí, coincido, Edna Elena Vega, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosa Isela Rodríguez, Gobernación, Ariadna Montiel en Bienestar, y hasta ahí vamos ahorita. Juan Ramón de la Fuente. No, mujeres. Ok, mujeres. Mencioné las mujeres que van hasta ahorita. Sí, 7. Bueno, yo creo que estamos ante la utopía de la representación política. Tenemos a la primer presidenta de la República y tenemos a la secretaria de Gobernación. Me parece interesante que se haya sostenido en este espacio a una mujer. En Gobernación. Así es. Que al final es el segundo espacio a bordo del gabinete, ¿no? En cuanto a cómo opera el gabinete. Eso es utópico. El que esas mujeres tengan perspectiva de género va a ser algo que vamos a evaluar conforme se vaya ejerciendo el poder. Pero a mí me llama la atención los enroques. Están jugando como al pan y queso en algunas posiciones. La gran pregunta de este resultado electoral es ¿quién va a gobernar? ¿Va a gobernar la nueva presidenta o va a gobernar o va a tener una fuerte incidencia el anterior? Bueno, el actual presidente de la República, que será anterior en unos meses. Y ahí vemos que hay algunos enroques. Vemos que pasa de seguridad a gobernación. Tenemos un cambio de relaciones exteriores a medio ambiente, de economía a la función pública. Y esto me hace preguntarme si entonces no hay que ser bueno en lo que uno hace para ser secretario de gabinete, porque yo creo que para que una persona profesionalmente... Habría que preguntárselo a Mario Delgado. Sobre todo. Y además, si puedes con esa naturalidad pasar de relaciones exteriores a medio ambiente, pues entonces no hay que ser especialista en algo, sino en todo. En honor a la trayectoria de Alicia Bárcena, hay que decir que su especialidad, de hecho, su formación está muy ligada con temas de medio ambiente. Sí, pero me queda claro que son enroques. Sí, no, y absolutamente. Hay que verlos como el poder que, o sea, difícilmente una persona... Son enroques y está la mano de López Obrador ahí. A mí, Rosa Isela, yo no tengo tampoco duda de su capacidad, pero es un clarísimo ejemplo, esto lo digo yo, no la mesa de mujeres, de que una buena parte de la política interior se pudiera, lo voy a dejar en esos términos, estar dictando desde la chingada, no desde Palacio Nacional. Es una hipótesis mía. No es una hipótesis mía, no quiero parecer ni misógino, ni mucho menos, es una hipótesis mía, pues por la cercanía que hay de Rosa Isela con el presidente. Lourdes, no sé qué opines. Espera, antes de cambiar, perdón, última frase. Ahí es importante resaltar que hay 2 lugares que se sostienen, las mismas personas en los mismos cargos, y son nada más y nada menos que Hacienda y Bienestar. Que son uno cómo ingresa el dinero y el otro cómo se lo gasta, porque al final la mayoría de la política pública de este país los últimos 6 años ha reorientado el presupuesto hacia una estrategia de transmisión de recursos. Pues la experiencia cuenta. Entonces a mí me parece que estos son los 2 pilares de control. Y las clientelas también cuentan. Y son 2 espacios de mucho poder y mucho control. Sobre todo eso. ¿Qué te parece el gabinete? ¿Cómo va hasta ahorita, Lourdes? Me parecía que iba bastante bien. Iba. Sí. Iba, pues es que tiene que haber una combinación técnica y política, eso es innegable, no puedes tener, si bien lo deseable es que las personas tengan expertise en la secretaría que van a dirigir y conocimiento de la administración pública, también necesitan tener manejo político, ¿no? Nada más que en el caso, por ejemplo, de Mario Delgado, ahí sí se pasó el asunto de hacia el otro extremo, manejo político, no de porros, pues. Sí, no, a mí me pareció, por ejemplo, desde que estuvo Emilio Chaifet en ese mismo cargo, no me había chocado tanto un nombramiento en la SEP así, porque me parecen estilos así, muy similares. Falta ver, hay cierta, se ha rumorado que Marina pudiera ser una mujer, por ejemplo. Sería interesante. Entonces, lo que sería bastante interesante por el tipo de cargo, ¿no? Por el tipo de cargo. Que no sería la primera vez. Por ejemplo, Canadá acaba de nombrar a una mujer al frente de sus fuerzas militares. Entonces, habrá que esperar.
netamente en esta segunda oleada de nombramientos se nota mucho la mano del presidente López Obrador. Es innegable, sí. Eso es innegable. Entonces yo creo que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Por lo menos al principio de su gobierno, Claudia Sheinbaum necesita mantener ese equilibrio para no perder la estabilidad al inicio de su gobierno, por lo menos, ¿no? Ya después, pues a ver cómo. Me preocupa ahorita más el anuncio que se hizo de que uno de los hijos de López Obrador va a estar como de manera honorífica supervisando obras. Entonces, la iglesia, hermanos de Lutero, ¿no? Un comentario final, Gabriela. Bueno, pues es que creo que empezó muy bien. Hay personas que me generan mucho respeto con los nombramientos. Los tercera ola de nombramientos fuera de Harfuch, que es de ella, todos son de López Obrador. Correcto. Y creo que el tema de la UIF que tú mencionabas antes de iniciar es un poquito para distraer este cargo honorífico del hijo del presidente, ¿no? Muy lamentable cuando... Pero es un juego de palabras, yo me voy, me retiro, pero aquí dejo a mi hijo, o sea, es un juego de palabras. Es muy... Por supuesto que no se va a ir López Obrador. No, claro que no. O aquella que esté pensando en eso está muy equivocado. Pues tiene un reto muy, aunque no se vaya, tiene la presidenta un reto muy grande de cambiar el rumbo de este país. Estoy de acuerdo. Janet. Bueno, creo que la participación está incrementando de las mujeres, eso lo hemos visto constantemente en cada periodo. Ojalá y no se sostenga únicamente en las acciones afirmativas, que sea porque nos metan, sino porque nuestras buenas funciones hablen por nosotras y se conviertan las políticas en una opción para la ciudadanía. Ojalá y se note en la vida de las mujeres, porque no es sostenible esta agenda si no empieza a dar resultados para lo cotidiano. Entonces creo que hay que seguir expectantes, hay que seguir evaluando la política pública y ojalá que todas se convenzan y veamos en el Congreso del Estado y en las alcaldías a mejores aliadas que sepan que llegue una no es de discursos a que llegamos todas. Para que lleguemos todas, pues tiene que beneficiarles a todas las mujeres. Muy bien. Lourdes. Mira, no quiero que se me pase porque ahorita las escuché en el corte que estaban comentando una anécdota con la doctora Alicia Arellano. Y no quiero que se me pase comentar que justamente ayer se cumplieron 60 años de la llegada de las dos primeras senadoras mujeres a la Cámara de Senadores de México, que fueron precisamente la doctora Alicia Arellano y María Lavalle Urbina. Muy buen dato. Muchas gracias, Lourdes. Que te vaya muy bien. Buen fin de semana. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Diviértanse. Gracias.